Pues amigos, soy Alejandro Redondo y este es el Balance Económico, el espacio donde analizamos con claridad lo que realmente está moviendo la economía dominicana y global. Hoy un tema que no puede pasarse por alto, que ha sido el foco de atención en el ámbito económico nacional reciente. Se trata de la designación del colega Magín Díaz como ministro de Hacienda y Economía. Un nombramiento que ha generado muchos debates. Su nombramiento se produce luego de la segunda renuncia que presentara Jochi Vicente, quien, de acuerdo a fuentes confiables, dimitió después de la fracasada propuesta de reforma fiscal en el mes de octubre del año pasado. Seguimos, director. Siendo objetivo, Magín Díaz es un excelente profesional y le auguramos el mayor de los éxitos al frente del Ministerio de Hacienda y Economía. No se trata de desmerecer a Jochi Vicente, quien también es un buen profesional. Siempre he dicho que hacer leña del árbol caído no es correcto. Lo crucial es entender que aunque el ministro Magín Díaz es un buen técnico, como muchos describen, estos puestos son por naturaleza políticos. No basta solo con el conocimiento técnico, se requiere un politécnico o un técnico político que, además de la experticia que tenga el visto bueno del presidente y la capacidad de lograr acuerdos con diferentes sectores de la sociedad. Amables televidentes, despacio, las soluciones no son tan simples como llegar y resolver. El exministro de Hacienda, Jochi Vicente, aunque un técnico procedente del sector privado, fue al gobierno a ocupar un cargo público. En ese mismo momento se convirtió en político al asumir un cargo político. Magín Díaz enfrenta el mismo desafío: dirigir un ministerio fusionado, Hacienda con Economía, Planificación y Desarrollo, dos entidades claves en el diseño y ejecución de la política económica del Estado dominicano. En cuanto a la reforma fiscal, que es un desafío político, el pasado 26 de junio, el hoy ministro de Hacienda y Economía, en una tertulia con la Cámara Americana de Comercio de la República Dominicana, AmCham, transmitida por YouTube, reiteró, la necesidad de una reforma fiscal debido al poco espacio fiscal que tiene el gobierno, es decir, al poco espacio fiscal, es decir, al pocos ingresos que tiene el gobierno. La verdad es que todos en la República Dominicana estamos de acuerdo con una reforma fiscal, siempre y cuando no toque mi bolsillo, no me toque a mí. Y es precisamente aquí donde el elemento político es fundamental, el manejo político del tema. El presidente Abinader, en dos momentos diferentes, retiró dos mini reformas tributarias, y la más reciente fue en octubre del año 2024. Esta reforma fiscal que se llamó modernización fiscal, señalando que no habría más reforma fiscal, no había más proyectos de reforma fiscal. Creo que el tiempo, el timing, se le pasa a los gobiernos para hacer las reformas grandes. Estas reformas con su inherente costo político, porque una reforma fiscal, seamos claros, son impuestos y a nadie le gustan los impuestos. Siempre he dicho que deben de hacerse al inicio de los gobiernos, lo que le llaman la luna de miel de los gobiernos. Es entonces cuando se puede gastar el capital político con la expectativa, de recuperarlo al final. Cuando ha pasado el tiempo, implementar una reforma vuelve mucho más cuesta arriba, pero antes de llegar a plantearse una reforma fiscal, tiene el reto de reducir la evasión y la elusión impositiva. La designación de Magín Díaz no era algo que se esperaba, aunque había llegado informaciones de fuentes confiables
que hace tiempo se le había propuesto formar parte del equipo económico del gobierno. Valoro positivamente su nombramiento como ministro de Hacienda y Economía. No solo es uno de los técnicos mejor preparados del país, también tiene una probada experiencia en la gestión pública. Ha demostrado valentía, capacidad y no le teme hablar con responsabilidad y es un buen comunicador. El reto del ministro Magín Díaz no es solo técnico, sino también una profunda habilidad política para forjar consenso en el momento crucial para la finanza del país. Esto crea un momento distinto y el presidente Abinader puede encontrar en él un segundo respiro, un segundo aire, dada la situación de la política fiscal. La actual coyuntura es favorable para hablar con responsabilidad sobre iniciativas importantes como una reforma fiscal. ¿Por qué? El presidente Abinader ha logrado un acercamiento con el liderazgo político nacional y lo más importante, está impedido de repostularse por mandato constitucional. Sin duda alguna, una reforma fiscal conlleva un costo político, pero también se necesita comprensión y apoyo político. Cualquier futuro presidente preferiría que esta tarea le sea heredada en condiciones aún más graves. Si el presidente Abinader quiere dejar al país mejor encaminado, tiene la oportunidad de iniciar esta discusión ahora con Magín Díaz como un interlocutor creíble y capaz de conversar con los líderes políticos y con los líderes empresariales, con quien tienen mucho acercamiento, que saben que les conviene la reforma fiscal. Si el ministro Magín Díaz comete un error o si se desvía de los intereses que considero fundamentales, especialmente aquellos sectores de la población más vulnerables, no duden que lo estaremos criticando a través de este medio Balance Económico. Debemos estar claros en este momento, lo que el país necesita son funcionarios con ese nivel de preparación y probada capacidad de ejecución. Es una decisión acertada, reitero, ojalá aparezcan muchas más personas con ese perfil profesional, sin importar su origen, que vengan del PLD, de Fuerza del Pueblo, de los partidos minoritarios, porque al final el pueblo lo recordará, no recordará a los funcionarios individuales, sino al gobierno en su conjunto. Como dice la Biblia, por sus frutos los conocerán. Para dar frutos necesitamos gente que resuelva. Con todo respeto, el exministro Jochi Vicente, a quien considero un profesional brillante, la forma en que manejó la propuesta de reforma fiscal llamada modernización fiscal, sin el consenso político necesario, puso en una situación difícil al presidente Abinader. Un político no puede presentar un proyecto sin considerar la parte política. Eso es un error que puede costar claro. Un análisis profundo que nos deja claro que el reto del ministro de Hacienda y Economía, Magín Díaz, no es solo técnico, sino también de profunda habilidad política para forjar consenso en un momento crucial para las finanzas del país, reitero. Esperemos que el nuevo ministro Magín Díaz pueda liderar el camino hacia la sostenibilidad fiscal de la República Dominicana. Así que con esto